Muy bien, buenas noches, gracias por estar acá presentes, gracias y un saludo también a los que están por diferido. Es un gusto poder estar hoy con ustedes. Vamos a nuestra sección de el estudio sobre la justificación que nos va a hablar que es solo por la fe o por la fe solamente. Esta sección, el apóstol Pablo va a concluir la presentación de su tesis, ¿verdad? Perdón, de su, ¿cómo se llama esa cosa? La hipótesis, ¿verdad? Todos los que hemos tenido que sufrir haciendo una o dos tesis, pues sabemos que es importante esta parte, ¿verdad? Entonces, lo que está sucediendo acá es que hay una primera sección del capítulo 1 al 3, donde Pablo pues presenta esa hipótesis, presenta los argumentos, los objetivos y todo, pues hablando de tesis no hablemos de eso porque es del diablo. Pero luego de presentar esta sección, él va a dar una introducción eh, en este párrafo que vamos a estudiar hoy a la segunda sección de la carta, que va del 4 al 8. Luego tendremos un retorno al tema de Israel y luego, al igual que en Efesios, concluirá la carta con una última sección que lleva todo lo teórico a el ámbito práctico. Ahora bien, este párrafo, el que vamos a ver hoy, es el clímax absoluto de la carta de Romanos, ¿sí? Acá se va a llevar a la cúspide, a lo más académico, a lo más verdadero, a lo más puntual, la exposición de la justificación por la fe, que es el punto de toda la carta, es el punto de todo el tratado teológico. Este párrafo es tan importante o es tan fundamental eh, que fue, digamos, de donde parte eh, la doctrina, la teología del movimiento de la Reforma, ¿verdad? Que ya vimos el año pasado un poco de ello y fue llamado durante todo este movimiento, que ustedes saben que no es un evento puntual, es un evento de siglos. Este párrafo es llamado el corazón del Evangelio, ¿verdad? Para los reformistas, para las iglesias de corte histórico, acá está el corazón del Evangelio, ¿verdad? Y por mucho en estos enunciados se encuentra la esencia misma de la teología cristiana evangélica, ¿verdad? Y digamos, protestante en todo el sentido. Este párrafo es una respuesta directa. Ya saben cómo es Pablo, ¿verdad? Es un poco divergente. Me identifico un poco con él porque hablo de una cosa, hablo de otra y luego concluyo, ¿verdad? Los que hablan conmigo en persona saben que les digo, a ver, voy a cerrar los paréntesis y empiezo a cerrar cada tema, ¿verdad? O en mis podcasts de voice notes en WhatsApp, ¿verdad? Entonces, Pablo hace lo mismo y él va cerrando. Entonces, lo que aquí va a hacer Pablo, solo para que entendamos la riqueza de lo que estamos viendo, es cerrar su proposición, su hipótesis puesta en el versículo 16 y 17, que sabemos, que les dije, es el versículo clave, etcétera, etcétera. Es con lo que Pablo empieza. Pablo abre el tema y luego empieza a hablar de un montón de cosas, pero él no ha cerrado el tema, ¿verdad? Él sigue hablando de lo mismo. Y acá en este párrafo va a exponer todo el asunto y lo va a cerrar, y los que han estado fieles a la lectura o a los videos o lo que sea que hemos estado estudiando, aunque sea que hayan sido fieles solo a leer Romanos, vamos a poder comprender cómo Pablo está sintetizando y presentando todo su marco teórico, ¿verdad? No lo tenía hasta en el PDF, ocurrió de la nada hacer una imagen de hacer una tesis, pero prácticamente lo que Pablo está haciendo es lo que hace en este tratado bello de teología llamado la Carta a los Romanos. Así que esa es la introducción. Se vienen las cosas interesantes, se viene lo determinante de la Carta a Romanos en este párrafo, el más hermoso y que más ha transformado la fe cristiana, el motivo de la reforma y el motivo de la teología cristiana protestante y también, por qué no decirlo, también del lado romano, con las contrarreformas
Concilio Vaticano II y un montón de cosas que han sucedido a la luz del estudio de este pasaje. Pero vamos de lleno al pasaje, porque tenemos mucho hoy. Entonces quiero ser lo más breve posible. Primero que nada, tenemos el verso 21, que no es que nos estorbe, sino que nos sirve como ese puente que dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Si ustedes le pusieron atención a lo que hemos visto, Pablo está cerrando el asunto de la ley acá. Entonces, repito, dice, ahora, sin la mediación de la ley, sin que la ley esté por medio, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué justicia? De la que hablé en el versículo 16, ¿verdad? De la que dan testimonio la ley y los profetas. Y si han puesto atención, saben que ley y profetas, por eso entendemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es una expresión muy coloquial de referirse al Antiguo Testamento o a las Escrituras, ¿verdad? Es otra expresión. Recuérdense que acá no existía el Nuevo Testamento per se en escrito, ¿verdad? Y eso lo vimos la semana pasada, pero lo recuerdo. Entonces, este Antiguo Testamento es un testimonio que nos habla de cómo Dios ha llamado al ser humano caído a voltear su mente y corazón a la justicia, creyendo en Dios. Romanos 1, Romanos 2, abandonar la idolatría, creer en Dios por las revelaciones que se ha dado. Está cerrando todo. Pero lo más grande que había hasta el momento era la revelación del Antiguo Testamento. Entonces Pablo está diciendo, hay un testimonio en el Antiguo Testamento de esta situación, ¿verdad? Y este testimonio quizás hasta el momento haya estado ensombrecido, como dice Hebreos, ¿verdad? Para la perspectiva humana. Los mismos religiosos judíos no lograban entender a Jesús como el Mesías, pero ahora en Cristo Jesús se nos ha aclarado eso nublado, ¿verdad? Como cuando uno va subiendo ahí por los Cuchumatanes, que no mira nada, ¿verdad? Y de repente, ¡fum!, se quita la neblina y puede ver todo. Eso es el Antiguo Testamento. Era algo como que sabemos que está ahí, pero Cristo hace que todo eso tenga sentido. No es que ya no valga, no es que ya no lo lean porque no sirve nada, es que todo visto desde Cristo es un testimonio, ¿verdad? De la justicia de Dios, ni más ni menos, ¿verdad? Desde Génesis hasta Zacarías, esta se manifiesta y también se manifiesta la voluntad de Dios, ¿verdad? Hablar de cómo se manifiesta la justicia y los pasajes que le encanta a la gente que es de corte socialista y de corte de justicia social o de corte de caridad también, ¿verdad? No solo hablemos de cuestiones políticas, esos pasajes de Oseas, esos pasajes de Abdías o Amós, se me cruzan de Malaquías, les encanta, ¿verdad? De cómo Dios muestra que hay una justicia social, que sí la hay, ¿verdad? Un llamado a ser justo en la sociedad. Toda esa cuestión nos está reflejando la sombra de la justicia de Dios, de lo que a Dios le parece justo. Es una justicia integral, ¿verdad? ¿Van conmigo? Sin embargo, el testimonio de la ley nos demuestra que la justicia de Dios, lamentablemente, es inalcanzable para el ser humano, ¿sí? Esa es la tragedia de la ley. La ley es hermosa. La ley tiene principios, como les decía la semana pasada, hasta de salubridad, ¿verdad? Pero la ley, en su hermosidad, dijo aquel, ¿verdad? También es triste, también es una tragedia porque nos va a mostrar, dame un segundo, Jonathan, tu micrófono está encendido, no te puedo silenciar. También nos va a demostrar esta tragedia de que no podemos cumplirla, ¿sí? De la ley de Dios es hermosa, es como dice Salmo 119, llena nuestra alma, pero la tragedia al mismo tiempo, ¿verdad? Este contraste, ¿verdad? Esta paradoja, dirían los filósofos, ¿verdad? Es que al ser tan hermosa tampoco la podemos cumplir. No podemos cumplirla y esa es la tragedia, ese es el punto donde el Antiguo Testamento nos deja en un limbo, ¿verdad? Y que Romanos nos dice es que todo esto pasa porque nuestro corazón, Romanos 1 dice que nuestro corazón tiende a la idolatría, ¿verdad?
Y no solo tiene la idolatría, encuentra placer en obrar con toda maldad por naturaleza, ¿sí? Y por eso nos decía la semana pasada, no hay ni uno solo que sea bueno, ¿sí? Porque encontramos placer en el pecado, no en todos los pecados, pero cada uno de los que estamos acá y los que están en diferido, no sean mentirosos, todos acá encontramos placer en algún pecado, ¿sí? Y si no encontramos un placer que usted, me encanta ese pecado, por lo menos en el momento de ansiedad corremos un pecado. ¿M? Entonces, es por nuestra naturaleza, porque ninguno de nosotros es bueno. Ahora, esta tragedia podría ser una cuestión nihilista y decir, bueno, ya, ¿para qué la vida, verdad? Pero de aquí es donde es la importancia del bendito evangelio, que manifiesta la justicia de Dios, que tiene que venir como un don de Él mismo, ¿sí? Y que se revela a la humanidad. Es lo que está diciendo aquí con manifestar. Se manifiesta, se revela la justicia de Dios como un don necesario. No entendí, Nolito, ¿qué quiere decir eso? Entonces vamos y avanzamos en este tema que es la justificación para el que cree del verso 21 al 26. La justicia, subtema, es inmerecida, ¿verdad? Y dice Pablo, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. La justicia de Dios llega, ojo ahí, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No le creen a Pablo, léanse todos los 2 capítulos que ya estudiamos sobre eso que él está hablando y el primero también, ¿verdad? Entonces, esta justicia es inmerecida. Ese es el punto del verso 22 y 23. Todos, todos. Esa es la palabra clave en esta sección de la justificación. ¿Sí? Sabemos ya por todo el testimonio del capítulo 3 de Romanos que todos estamos condenados. ¿Sí? Todos estamos muertos, todos estamos privados. A los que les ofende un poco oír eso, bueno, estábamos, pues ustedes escuchen en pasado. Todos estamos lejos, todos estamos distantes de Dios. Nadie es capaz de salvarse, nadie es tan siquiera capaz de hacer lo bueno. Es decir, nadie es capaz de generar justicia. Por lo tanto, se hizo necesario recibir la justicia de parte de Dios, ya que Él es la justicia perfecta. ¿Cuál es la medida para salvación? Justicia perfecta, ¿verdad? Hay un apologeta que tiene esa su frase y es muy famosa en Instagram, ¿verdad? ¿Qué se necesita para ir al cielo? Le dice una persona. Justicia perfecta, dice. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Steph y yo somos fan de él, ¿verdad? Sí, apologeta hermoso, muy pragmático. Y aquí está el argumento, ¿verdad? Por eso es que es la justicia de Dios la que tiene que llegar hacia nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no podemos, no podemos, aunque sea falda larga, aunque ayune, resucite muertos, ¿verdad? Usted sude aceite y tenga oro en las manos y todas las cosas que dicen que hacen, no tenemos la justicia, ¿sí? Y esta es la gran paradoja, ¿verdad? Que contesta la otra paradoja, ¿verdad? La gran paradoja es que aquellos que somos absolutamente inmerecedores del perdón, de la redención y la justicia, ahora somos acreedores de la justicia perfecta, la de Dios. Esa es la gran paradoja, la gran contradicción, la gran cómo fregado llego de esto que es opuesto a lo otro, ¿verdad? Definiendo qué es una paradoja, ¿verdad? Yo que no me lo merezco, ahora tengo en mí justicia perfecta. ¿Cómo es eso posible? Diría aquel meme hace años, ¿verdad? Así pues, por medio de la obra misma de Dios, que por su Espíritu Santo nos convenció del pecado y convence a quien quiera ser convencido, o quien él determine, depende de la postura esoterica, provee con su justicia también el medio de la fe. Y miren, esto es algo que yo no había aterrizado y que quiero darse, de repente ustedes tampoco. Es decir, Dios no solo nos provee la justicia, nos provee la fe, ¿sí? Viene de Él para que podamos simplemente no decir sí, sino
acknowledge, decía el predicador de ayer en la iglesia, sino asimilar, creo que es la traducción, asimilar, ¿verdad? Eh, nuestra condición de pecado. ¿Sí? Una cosa es no decir, sí, soy pecador, pero la otra cuestión es asimilar, ¿verdad? Estar consciente, estar eh, de manera viva, palpable, saber, soy pecador, ¿verdad? No solo para llorar un ratito en un altar, ¿sí? Y entonces, como Dios nos provee ese medio que es la fe, nos podemos estar conscientes de nuestra condición, saber quiénes somos, como que no nos merecemos nada, arrepentirnos y recibir la salvación únicamente por creer, ¿sí? No hace falta más, que es lo que Pablo está fundamentando acá, ¿sí? Que otras religiones cristianas le quieran poner salsa a los tacos que no competen, son tus dispersos, pero acá se dice que es solo por creer, ¿verdad? Porque toda esta cuestión de justificarnos es hecho en Cristo. Y les soy sincero, en estos dos versículos nosotros podríamos quedarnos horas hablando, miren que aquí, que allá, de que se puede, podemos. Pero este estudio va a ser un poco más amplio. Vamos a tratar de sintetizar todo. Yo sé que en caso ustedes lo pueden estudiar y meditar, pero el punto acá es que siendo inmerecedores, recibimos la justicia perfecta. ¿Amén? Tercer punto de la justificación para el que cree es que es en Cristo. Verso 24, verso 25, dice, el verso 25, un verso muy famoso, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio. Otras versiones dice como un sacrificio de expiación. Las versiones más arraigadas dicen sacrificio de propiciación o como propiciación para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Paréntesis, cada vez que leemos en su sangre, contrario a lo que algunos movimientos están haciendo, en su sangre es un sinónimo de decir en cuando murió. ¿Sí? Es una figura un poco retórica. En su sangre, es decir, cuando él derramó su sangre, es decir, cuando él murió. No es sangre literal per se de la sangre, ¿verdad? Cierra paréntesis. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia, la del Padre, había pasado por alto los pecados pasados. Otros dos versículos donde podemos hacer un estudio de 8 meses y quedarnos ahí. Pero bueno, el punto es que esta justificación es en Cristo y es gratuita, ¿sí? Gratuita. Ese punto nos da para poder reflexionar. No les digo discutir, debatir, pelear, pero sí reflexionar de muchas prácticas que tenemos como cristianos. Porque la gracia es gratuita. La palabra en griego es dorean, significa como un regalo, ¿sí? Específicamente lo que él está diciendo ahí es que nos es dada como un regalo. Un regalo es gratis, no se cobra. Que la gracia sea gratuita quiere decir que no se gana por esfuerzos, que no es por cumplir una ley, que no es por los sacrificios que hagamos. Tampoco es para que nosotros mantengamos una santidad por nuestro esfuerzo. No es para ganárnosla, porque se nos dio de regalo. ¿Sí? Ustedes el día de su cumpleaños no se levantan pensando, me voy a portar bien hoy todo el día para que así me den mis regalos de cumpleaños. Ustedes saben que se van a dar porque es su cumpleaños, ¿verdad? O Navidad. Menos que sean de allá donde saben que no celebran Navidad. Pero es un absurdo moderno este esfuerzo humano que se nos mal enseña, que por mucha piedad, por mucha devoción, vamos haciendo puntos con Dios. Eso es equivocado. No es de que a Dios no le agrade. El punto es pensar que con la devoción estoy ganando puntos. ¿Me voy a entender? ¿Sí? Los que son padres. O sea, si nuestros hijos se portan bien,
nosotros nos alegramos, pero un padre con el uso de su cabeza no va a amar o menos a sus hijos si están en una etapa rebelde o una cuestión así, ¿verdad? Es un absurdo decir, como te estás portando bien, te voy a dar de cenar todos los días. O sea, esas muestras de amor, de cuidado, no van más y menos. ¿Por qué si pensamos así de Dios? ¿Verdad? Como la señora esta Lindsay de Miami, es una absoluta hereje, así que vamos a hablar de ella como hereje, ¿verdad? Esta cuestión que dice ella, pues que la salvación la completamos con los diezmos. Señores, eso es una herejía, ¿sí? Por muy que ustedes sean de la misma misión y todo, tenemos que reconocer ahí que hay una herejía. O sea, eso es una forma de volver el evangelio teocéntrico en antropocéntrico, ¿verdad? ¿Qué quiere ella? Decir, para empezar, quiere el pisto de la gente, pero en segundo lugar, lo que quiere ella es decir e imponer una ley eh, espiritual, moral sobre las personas para que se sientan mal si no diezman, al tal punto de decirles usted no está salvo porque no diezma, porque no respeta el manto, palabras literales de ahí. ¿Porque odiamos a la señora Lindsay? No, lo decimos porque es una herejía que se promulga ahí y en muchas otras iglesias. Sí, ese esfuerzo humano, cuando el pasaje que tenemos acá en la presentación dice que es gratuito. Y esto es una mala enseñanza que invierte el orden que antes Pablo nos enseña en cuanto al tema del judío y la ley. No sé si se recuerda. Y en esa parte que vimos, yo les puse un comentario, una palabra, y se las voy a repetir parafraseada. No se guarda la ley, le dice Pablo a los judíos. No se guarda la ley para ganarse ser justo, sino porque se es justo que se decide guardar la ley. Y Pablo les está hablando del corazón, del verdadero circuncidado, etcétera. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Entonces no es ganar, no voy a portarme bien para ganarme mi justicia. No, es porque he sido justificado gratuitamente, inmerecidamente, que voy a hacer todo mi esfuerzo por guardar la ley. No me va a salir, porque ya la ley del Antiguo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento me demuestran que no puedo. Pero voy a tratar. ¿Me voy a entender? ¿Sí? Entonces, nuestras obras, me estoy adelantando un poco acá, a Romanos 8 y Romanos 12, pero nuestras obras pueden ser modificadas, van a ser modificadas por el Espíritu Santo para dejar de ser obras de la carne y pasar a ser obras del Espíritu. Romanos 8, Romanos 12, Efesios 2, 3, 4. Pero jamás podemos hablar de tener una justicia propia, de tener una justicia que producimos, porque solo Dios es justo, y si hay algo justo, si hay algo en que gloriarse, dice otro pasaje, gloriémonos en el Señor. Es decir, si hay justicia en nosotros, si la gente nos dice, vos qué diferentes sos y no sé qué, no, yo soy una basura. Yo, si soy justo, si crees que actúe bien, es por el Señor, ¿verdad? Y tener eso, digamos, en un lenguaje coloquial, sería nuestro momento de humildad, lo que nos mantiene humildes, ¿verdad? Cuando la gente diga, sos diferente, no pavonearnos de que, sí, pues soy cristiano, sí, una unción que estoy. No, o sea, es la justicia de Dios. Es el reflejo opaco en este espejo sucio que ves de la justicia de Dios. Todo lo malo soy yo. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo imitable es el Señor, porque solo Él es justo, ¿sí? Y el hecho de que Dios nos dé esta gratuidad de, perdón, de justicia, no quiere decir que Dios deja de ser justo o que haga caso omiso de la injusticia del pecado de la humanidad. O sea, el pasaje aquí no está diciendo que Él hizo caso omiso, sino que tuvo paciencia, pasando por alto, no como de que no volteó a ver otro lado, sino de que tuvo tolerancia para no destruirlos, que era lo que nos merecemos, ¿verdad?
Y ahora, pues Dios es justo porque la sangre de Jesús ha borrado nuestro pecado. Y esto quiere decir que si la sangre borra nuestro pecado es porque ya fue juzgado nuestro pecado, porque Dios no deja de ser justo. Como a veces se predica también, ¿verdad? Dios borró. Dios no borró. Dios juzgó nuestro pecado, pero no en nosotros. Estamos hablando ahí, cosa profunda, diría el líder. Estamos hablando doctrina profunda aquí, ¿sí? Nuestro pecado sí fue juzgado, pero el Padre todo lo cargó hacia el Hijo cuando Él estaba en la cruz. Y cuando llegué a este punto yo lloré cuando estaba haciendo el estudio. Porque esa es la realidad. Nuestro pecado fue cargado en Cristo en la cruz. No fue olvidado mágicamente, fue juzgado. Cada cosita que hemos hecho fue juzgada en el cuerpo del Señor Jesús. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibamos la justicia de Dios, no el perdón, la justicia de Dios. Nuestro pecado ya fue juzgado, ya fue condenado, por tanto se nos atribuye, digamos, el estatus legal de justo, de inocente. Pero no fue que fue mágicamente removido, fue juzgado. Y aquí hay una práctica que ya lo hemos comentado, pero quiero profundizar a nivel teológico de por qué tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Eh, porque esto no significa que en Cristo, que como Cristo ya nos amó y ya nos perdonó, entonces Él ya amó y perdonó a toda la humanidad porque sí. Lo he oído, sobre todo en TikToks, en Instagrams de jóvenes con toda la buena intención. Y hay que corregir un poco ahí la teología, ¿verdad? Porque eso nos lleva, obviamente, a algo que he mencionado muchas veces, no quiero ser repetitivo y tedioso, pero quiero que vean el espectro para ver cómo conecta. Nos lleva al pensamiento de ven tal cual eres, porque Dios ya te amó, ¿sí? Ven tal cual eres, porque Dios ya te amó. No sé si ven la mala teología, porque al yo decir esto, insisto, está cargado de buenas intenciones, está cargado de la disposición de traer a los jóvenes, sobre todo a Cristo. Pero lo que se hace con estos statements, lo que se hace con esta manera de pensar, es que se quiere tomar el sacrificio de Cristo como poca cosa, cuando no lo es, ¿sí? Y no es que yo esté siendo legalista, es que estamos usando un lenguaje abíblico, ¿sí? La realidad es que Dios ha tenido paciencia, como dice este verso, para no condenar a toda la humanidad por su pecado. Y en su justicia, es decir, la del Padre, Él hizo dos cosas fundamentales a través de Cristo, y por lo cual yo les animo a que tengan cuidado a decir de tal manera, Dios ya te amó, porque sí nos amó, Juan 3, pero no solo así, porque el mundo lo va a entender de una forma de que, no importa lo que haga, y no es eso, porque lo que Dios hizo en Cristo fue, primero, condenar toda la maldad del ser humano en la persona del Señor Jesús, que fue hecho propiciación o un sacrificio por todos nosotros. Dios no omite el pecado, no lo olvida. Él lo va a juzgar legalmente. Y ya vimos cómo lo va a juzgar para aquellos que no creen. Y punto dos, Él va a proveer salvación a todos. Esa es la palabra clave. Dios provee salvación a todos los que tengan fe y que se arrepientan de su pecado y crean en la muerte, en la sangre expiatoria del Señor Jesús para hacerlos hijos de Dios. Es por eso que no somos justificados gracias a Cristo, eh, digamos, con Cristo, sino somos justificados en
Cristo, porque es en Cristo que fue juzgado todo y nosotros estamos en Cristo. Y es importantísimo que nuestra teología de la justificación esté bien clara, porque si no vamos a meter las patas, ¿sí? Y esta cuestión de que Dios ya te amó, de que Dios ya nos perdona a todos, son los errores que tuvo Francisco cuando estuvo en vida, son los errores que vimos en Jesús Adrián Romero, somos errores que hemos visto en ciertos cantantes, son el mismo error que tuvo Joel Austin cuando estuvo en CNN, es el mismo error, ¿sí? Querer ir y decir a la gente, Dios nos amó, ¿verdad? No, tú estás condenado, pero Dios proveyó. Por su amor, Él ya te amó, Él te proveyó, pero no es que ame esa porquería de persona que somos cada uno de nosotros. Tengamos cuidado con nuestra teología, nuestra doctrina y nuestro conocimiento bíblico en esos aspectos, porque no es así. Hay aristas, hay doctrinas propias de cada iglesia, yo entiendo todo eso, pero tengamos fundamento en esto, que es en Cristo, que no tenemos el mérito y que es Dios el que propicia cada una de estas cuestiones, tanto así que propicia a su Hijo para sacrificio. Es decir, todo lo que tenemos es mérito del Padre, ¿sí? Pablo podría sonarnos redundante, porque podríamos decir, esto ya lo dijo, ¿verdad? Pero estos conceptos necesitan una reafirmación constante y desde toda la perspectiva posible, que es lo que Pablo está haciendo, ¿sí? Así que Pablo nos recuerda de nuevo que es Dios el que en este tiempo, ¿verdad? Ahí dice el pasaje, en este tiempo. No lo leí, pero bueno, usted lo han de haber leído. Lo hizo para demostrar él en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Hermoso versículo. Entonces, cuando dice que está en este tiempo, se refiere desde la Navidad hasta este día. Navidad hace 6 meses, no, la primera Navidad, ¿verdad? Desde que el advenimiento del Señor Jesús hasta hoy en día. Ese es este tiempo, este siglo, ¿verdad? Para los que tienen conocimiento de teología saben a qué se refieren con esa cuestión de los siglos, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, desde el advenimiento del Señor Jesús, Él está mostrando su justicia. Él la demuestra al mundo pecador. El Padre se muestra en su perfección como el único justo, el único perfecto, y demuestra que ninguna persona es buena o es justa. Por lo tanto, el acto de amor es que Él va a extender su justicia a aquellos que tengan fe en Cristo. Es fundamental la fe en Cristo. Los que no, los que se oponen a creer que su Hijo vino, que murió y resucitó, y disponen sus corazones a no tener fe en Él, están condenados al pecado. Pero los que sí están a favor de creer de que Él vino, murió, resucitó, y dicen, voy a tener fe en este Cristo, ya no voy a creer en mí mismo, ya no voy a creer que mis obras son buenas, van a obtener salvación por mérito del Padre, porque en nada sirven nuestras obras, como Pablo ya afirmó, pero va a reafirmar en los siguientes pasajes. Y esta sección se denomina no es por obras o ley, es solo por fe. Verso 27. Entonces miren Pablo cómo cambia de tema así radicalmente y dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Verdad? Está en una cosa y ¡pum! Cambia. Queda excluida. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Está volviendo al mismo ejercicio de los primeros versos del capítulo. Está teniendo un diálogo imaginario con una persona que le está discutiendo y él responde. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Las otras versiones lo dicen de una manera
más concisa, ¿verdad? ¿Por cuál principio? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por el de la fe. Así que este punto es la jactancia, ¿verdad? Regresa Pablo a la diatriba, ¿verdad? Este ejercicio. Y créanme que estas preguntas que Pablo está planteando las va a empezar a responder en el capítulo 4 hasta el 11. Dice que aquí está planteando el principio de lo que va a hablar ahorita, ¿verdad? Porque Pablo lleva un proceso lógico de ir explicando la doctrina, ¿verdad? Y si la justificación es un regalo que viene de Dios, ¿habrá lugar para la jactancia de nuestras maravillosas obras? ¿Y acaso en algo ayudan nuestras obras a nuestra justificación? Ustedes perfectamente saben que la respuesta es no. Por lo tanto, en gusto, por gusto, mejor dicho, pavonearse de nuestra santidad y nuestra justicia que nos adjudicamos, ¿verdad? Porque no es nuestra justicia. Cuando una persona religiosa presume su separación del mundo, ¿verdad? Esa cuestión del secularismo que expliqué la semana pasada, ¿verdad? Para mi pobre conocimiento, cuando una persona es así como un pavo real, ¿verdad? Y que anda diciendo qué tan buen religioso es, lo que le pasó es que está perdiendo conciencia de quién es. Como hijo de Dios, perdió conciencia de quién es y de cómo fue justificado, ¿sí? Cuando caemos en las redes, en esa trampa de la justificación, ¿verdad? Cuando caemos en esa, digamos, en ese engaño demoníaco de que nuestras obras importan un montón, estamos en un peligro, porque no debemos hacer eso. Ya que Pablo va a cerrar y dice que la fe no es exclusiva de unos o de otros, sino que es para todos. Verso 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Sí? Obras moralistas, que fue lo que decía antes, no. Ah, ¿tú cumplís la ley? Tampoco, ¿verdad? ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? Y esto fue la última estaca en el corazón de los judaizantes. ¿No lo es también de los no judíos? Y responde, sí, también es Dios de los no judíos. Pues no hay más que un solo Dios, la Shema, que le dicen los israelitas, ¿verdad? O Israel, tu Dios, uno es. Entonces los está atacando con la cosa más santa, ¿verdad? Y les dice, solo hay un Dios. Y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esta misma fe a los que no lo están. Y acá está tirando una indirecta de lo que va a decir en el capítulo 4, ¿verdad? Pero para eso los invito a la otra semana. Así pues, afirmamos con total seguridad que es solo por la fe que hemos sido justificados en los méritos de Cristo y no nuestro. Por lo tanto, si aún quedan dudas, en nada ayuda o sirve nuestra justificación por tener la nacionalidad judía, por cumplir los ritos de la ley, por estar circuncidado o intentar guardar y cumplir las exigencias de la ley. Es lo que Pablo les está diciendo, ¿sí? Nada de eso los justifica, mis amigos. Ahora, pasémoslo al siglo XXI. De la misma manera, de nada ayudan nuestras obras, nuestra caridad, nuestra piedad, perdón, nuestra devoción evangélica, que ir a conciertos, que y esto y que lo otro, y que estudio y que en nada ayudan a nuestra justificación. Sí, y mucho menos lo va a hacer una vida que esté acomplejada, encajando en los prejuicios y legalismos de la religión evangélica. No nos hace más justos, ¿sí? No necesitamos practicar la cantidad enorme de añadidos que la religiosidad le ha impuesto al cristianismo, ¿sí?
estas cuestiones que se oyen en todos los niveles. Si no diezmas, si no haces grupos, si no vas a un encuentro, si no vas a eso, no sos salvo. Si no estás bautizado, no sos salvo. Nada de eso es bíblico, porque la fe es para todos y nadie tiene con qué ni para qué jactarse. ¿Por qué no me detuve tanto en estas secciones? Porque ya lo explicó Pablo. En los versículos anteriores solo está regresando. Y para concluir, hemos sido confirmados, perdón, estamos confirmando la ley, ¿sí? Confirmamos la ley. Espero que a este punto sepamos bien que la ley tenía una función para la iglesia, tiene una función, y era mostrarnos nuestra injusticia y la necesidad de redención, ¿sí? Pero también sabemos que la ley no nos podía dar salvación, ¿sí? Como dije al principio, la ley sí es hermosa porque nos muestra aquello que se sale del diseño divino, aquello que es pecaminoso y todo, pero cumplirla no nos da salvación, ¿sí? Ya que desde antes de la ley, porque hay mucho del Antiguo Testamento previo a la ley mosaica, hablemos con apellidos, ley mosaica, porque cuando Pablo dice ley, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Pero desde antes de la ley se mostró que la salvación, que la justificación era solo por fe. Ese es el tema de la siguiente semana. Léanse todo el capítulo 4 porque es lo que vamos a estudiar. Pero lo único que se hace diciendo que somos justificados por la fe es confirmar la necesidad que tenemos de ser redimidos por el único que es justo. La ley no se está anulando, como dice el versículo. De ninguna manera, dice Pablo. Se confirma lo que la ley dice, que ninguno de nosotros es bueno. ¿Se recuerdan que lo vimos, que es una cita a Salmos, y es una cita a Ezequiel, una cita a Isaías? El Antiguo Testamento nos está afirmando que somos malos, que necesitamos ser justificados. Así que la justificación por la fe lo único que hace es confirmarla. Por eso el Señor Jesús dice que Él vino a cumplirla. En conclusión, y vamos a una conclusión bien pastoral, ¿cuánto cambiaría nuestro evangelio latinoamericano si asimiláramos, si comprendiéramos, si viviéramos que la justificación es por fe y nos permitiéramos caminar nuestra fe cristiana a través de este entendimiento y que nuestra religión evangélica viviera a partir de este principio, ¿sí? Considero que no habría lugar al orgullo, no habría lugar al moralismo, no habría lugar a la envidia, no habría lugar a las divisiones, a los juicios que hacemos entre iglesias, a los legalismos, a legalismos que llegan a ser destructivos inclusive, a vidas cristianas cargadas de pecados ocultos, a esta avaricia desmedida que hace que todo sea dinero, que todo sea aprovecharnos de los demás. Y por supuesto, un amor al dinero maquillado de piedad. Las herejías de todo tipo, como la que dijimos hoy, que simplemente lo que está buscando es obtener dinero. Los múltiples misticismos alrededor de los demonios, alrededor de la guerra espiritual. Las nuevas revelaciones que lo único que hacen es una cuestión de espiritismo. Ya es un espiritismo con sincretismo, con cristiano, ¿verdad? ¿Y cuánto de todas estas malas prácticas que se hacen en la iglesia moderna estarían fuera si entendiéramos la justificación? ¿Y por qué lo digo? ¿Porque me caen mal aquellas iglesias? No, porque a pesar de lo que algunos creyeran, yo por lo menos como ministro me duelo, me entristezco de la pasividad, de la ceguera, del conformismo que tenemos con las malas prácticas que hacemos como iglesia.
No es que me caiga mal la iglesia, es que me entristece que la iglesia no abra la Biblia y no se dé cuenta que eso que está llamando ser iglesia no es ser iglesia. Y no soy una Coca-Cola en medio del desierto, porque comprender este concepto de la justificación fue lo que hace 700, 500 años avivó la llama de una necesaria reforma en el cristianismo. No estoy hablando nada más de lo de Lutero, ¿sí? Comprender que la justificación es por fe, abrir la palabra, estudiar Romanos y decir, pues aquí dice que es por fe, que mis obras no sirven de nada. Eso avivó una llama en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en España misma. España fue la primera reforma, que fue empezando a transformar la fe cristiana y produjo un montón de cuestiones también que no estuvieron bien. Pero considero cuánta falta nos hace hoy una sacudida de piso, no como las que vivimos esta semana pasada, sino una sacudida de piso a una iglesia que no se da cuenta que se asemeja cada vez más a la iglesia oscurantista del siglo XIV al siglo XVI, ¿sí? Cada vez nos parecemos más a esa iglesia y menos a la iglesia primitiva, a la iglesia posreforma, a las iglesias posreformas, mejor dicho. Y si la carta de Romanos fue la llama que avivó la reforma de la cristiandad, recordándonos que la justificación es solo por fe, muy probablemente Efesios sea la que avive una nueva restauración de la fe. Y eso se los dije hace año y medio. Porque Efesios es la práctica de lo que aquí está planteando Romanos y que también se plantea en Efesios. Pero Dios quiera que haya una reforma y que, como dijo Simón, mis ojos puedan verlo en el cristianismo, hacia la integralidad, hacia un cristianismo que sea práctico y no solo teórico y lleno de cuanta estupidez que no es el Evangelio. Y por eso quería concluir este estudio con este versículo de Efesios, que ya lo vimos, ya lo estudiamos, ya estuvimos un buen estudio justo de esta sección, pero que encaja bien con lo que Pablo nos enseñó, que no pudimos detenernos a ver tanto detalle, pero es una gran verdad y ahí se los dejé en el PDF de una forma muy bonita. Y dice el versículo, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Se entiende? Ni es el resultado de las obras. ¿Se entiende dos veces? Para que nadie se vanaglorie. Dios tenga compasión de nosotros y nos haga asimilar esta belleza de ser justificados única y exclusivamente por la fe y por la justicia bendita de Dios mismo, que es la única que nos va a proveer el perdón y la salvación. Amén y amén. Muy bien, hemos concluido. Saludos a los de diferido.